La psicología del razonamiento. Investigaciones experimentales por el hipnotismo. Por Alfred Binet. 5. Capítulo 3. El razonamiento en las percepciones. 1. En la percepción externa, las imágenes que se producen en nosotros deducen de su origen un conjunto de propiedades que faltan por completo en las imágenes aisladas, cuyo estudio hemos hecho en el capítulo anterior. Sugeridas directamente por impresiones exteriores, se asocian orgánicamente a estas impresiones para formar un todo indivisible, que corresponde a la noción de un objeto único. Gracias a este lazo sensorial, cada imagen sufre de rechazo todas las modificaciones que experimenta directamente la sensación. En la práctica se conduce para el observador como una verdadera sensación. Este capítulo podría pues titularse Propiedades de las imágenes que están asociadas a sensaciones. Una vez más, vamos a recurrir a las alucinaciones hipnóticas para el estudio de estos fenómenos, porque en el estado normal son demasiado delicados para que se puedan observar con provecho. Pero aquí se presenta una primera objeción. ¿Cómo puede servir la alucinación para el estudio de la percepción normal, operación producida por un concurso de los sentidos y del espíritu? La alucinación no es una especie de concepción delirante que sale enteramente formada de un cerebro enfermo. Cuando decimos a una hipnótica, mira una serpiente, y mirando al suelo la ve arrastrarse hacia ella, ¿qué hay de exterior en esta aparición? Esta es la objeción que se puede hacer a priori. Pero observando con cuidado la alucinación hipnótica, única de que se hablará, aún sustituyendo la simple observación por la experimentación, se ve que en este fenómeno, si no siempre, por lo menos con frecuencia, entra una parte de sensación. No es, quizá, una regla absoluta, pero es un hecho muy frecuente. He aquí un primer experimento que lo demuestra. Se presenta al individuo un cartón completamente blanco y se le dice, mire usted, este es su retrato. Enseguida el individuo ve aparecer su retrato en la superficie blanca. Describe la posición y el traje, añadiendo su propia imaginación a la alucinación sugerida. Y si el individuo es una mujer, con mucha frecuencia está muy contenta del retrato y le encuentra muy lisonjero. Una de ellas, bastante linda, pero cuyo cutis estaba sembrado de pecas, me dijo un día, mirando su retrato imaginario, tengo pecas, pero no tantas. Cuando el individuo ha contemplado durante algún tiempo el cartón blanco, se le coge y se le confunde con una docena de cartones de la misma clase. Son 13 cartones análogos, y no seríamos capaces de encontrar el que ha producido la alucinación si no hubiéramos tenido cuidado de señalarlo después de habérselo quitado a la enferma. Pero la enferma no necesita señales. Si se le presenta el paquete de cartones diciéndola que busque su retrato, encuentra aquel primer cartón con frecuencia sin equivocarse. Y lo más singular es que se le presenta siempre en el mismo sentido. Si se invierte el cartón, ve el retrato imaginario con la cabeza hacia abajo. Pero todavía hay otra cosa más rara. Si se fotografía el cartón blanco y 10, 20 días, un mes después, se enseña a la enferma la prueba fotográfica, todavía ve en ella su retrato. El modo más sencillo de explicar esta localización del retrato imaginario es suponer que la imagen alucinatoria se asocia de un modo inconsciente a la impresión visual del cartón blanco. De manera que siempre que se renueve esta impresión visual, sugiere por asociación la imagen. En un cartón, por blanco que sea, hay siempre algunos detalles particulares. Nosotros los podemos encontrar con un poco de atención. La enferma los ve instantáneamente, gracias a su sentido visual hiperestesiado. Estos detalles son los que la sirven de punto de referencia para proyectar la imagen. Son como clavos que fijan el retrato imaginario en la superficie blanca.
Esto es tan cierto que el experimento resulta con más seguridad empleando papel ordinario que empleando papel de Bristol. En general, cuanto más visible es el punto de referencia, más duradera es la alucinación. M. Londe, el químico de la Salpêtrière, nos ha comunicado el hecho siguiente, que apoya lo anterior. Cuando Witt está sonámbula, le enseña el cliché de una fotografía que representa una vista de los Pirineos con unos burros subiendo una cuesta. Al mismo tiempo le dice, mire usted su retrato, está usted completamente desnuda. Cuando despierta la enferma, ve por casualidad el cliché, y furiosa por verse representada en él en un estado muy próximo a la desnudez, se arroja sobre él y lo rompe. Pero se habían sacado ya de este cliché dos pruebas fotográficas que se conservan con cuidado. Cada vez que la enferma los ve, patalea de cólera, porque siempre se ve desnuda en ellas. Al cabo de un año, la alucinación dura todavía. Esta duración extraordinariamente larga de la alucinación se explica bien por la teoría del punto de referencia. En realidad, la fotografía ofrece a la enferma un número inmenso de puntos de referencia que, asociados a la imagen alucinatoria, la evocan con una fuerza invencible, acumulando sus efectos. Lo más curioso de esta observación es que la enferma no ve estos puntos de referencia, o más bien no se da cuenta de su naturaleza, porque necesita verlos para proyectar su alucinación, pero no llega a reconocer que constituyen, reunidos, una vista de los Pirineos. En vano se esfuerza uno en sacarla de su error, en la fotografía no ve más que su retrato. Estos ejemplos bastarán para mostrar que la alucinación tiene, como la percepción, dos elementos, una impresión de los sentidos y una imagen cerebral exteriorizada. La percepción, ha dicho M. Taine, es una alucinación verdadera. Es cierto que el modo de formación no es el mismo por una parte y por otra. La alucinación hipnótica está constituida por una imagen sugerida por la palabra, que se asocia a un punto de referencia, mientras que en la percepción, la imagen es sugerida directamente por una impresión de los sentidos. Pero entre estos dos actos hay un tercero que le sirve de transición, la ilusión de los sentidos. La ilusión hipnótica de los sentidos no se diferencia de la alucinación hipnótica más que en un punto, en que consiste en la transformación de un objeto exterior, mientras que la alucinación crea un objeto imaginario con todas sus partes. Si se dice a un individuo, enseñándole un pájaro, mira un gato, un pájaro o una casa, se produce una alucinación hipnótica. Si se pronuncian las mismas palabras sin enseñarle ningún objeto, se sugiere una alucinación. Pero la existencia de este objeto, que sirve de sustratum a la ilusión hipnótica, no parece tener ninguna importancia, pues se la puede transformar de mil maneras. Al lado del error hipnótico de los sentidos, se coloca el error ordinario de los mismos, perturbación tan frecuente que todo el mundo la conoce por experiencia. ¿Quién no ha oído el paso de un ladrón en el chasquido de un mueble? ¿Quién no ha visto una figura humana en las formas confusas de un paisaje de noche? Estas ilusiones se distinguen de las hipnóticas por su modo de formación. En el estado hipnótico, la imagen que transforma el objeto se sugiere por la palabra, viene de dentro. En el estado normal, la imagen falsa se sugiere por una visión viciosa del objeto, viene del exterior. Pero aparte de esta diferencia, todo es común. Finalmente, la ilusión de los sentidos está íntimamente relacionada con la percepción exterior, de la que es una imitación en cierto modo. Por consiguiente, la percepción y la alucinación se encuentran unidas por una serie no interrumpida de intermediarios. Esto nos permite considerar la ilusión ordinaria de los sentidos, la ilusión hipnótica y finalmente la alucinación como formas de formaciones cada vez más acentuadas de la percepción. Establecido esto, vamos a utilizar estos hechos morbosos para estudiar el hecho normal. Brewster
ha sido el primero que observó que si se oprime el ojo de un individuo en estado de alucinación, se desdobla el objeto imaginario. Observaciones de Peterson, de M. Despine y de M. Ball han confirmado este hecho. Este último médico ha referido el ejemplo más curioso. Se trataba de una muchacha histérica que en sus crisis de sonambulismo natural veía a la Virgen con un vestido resplandeciente, pero por la presión ocular se desdoblaba invariablemente esta aparición milagrosa y se le enseñaban dos vírgenes. M. Ferré ha encontrado, a su vez, que es posible repetir este curioso experimento tantas veces como se quiera, operando en histéricas hipnotizables. ¿Cómo explicaremos esta diplopía alucinatoria? Claro es que no se puede, por la presión del ojo, desdoblar directamente una imagen del espíritu. Si pienso en un amigo ausente, nunca llegaré a verlo doble, oprimiéndome el ojo. Luego, si la alucinación visual se puede dividir en estas circunstancias, depende de que no es enteramente una imagen. En realidad, está asociada a una impresión de los sentidos, es decir, a un punto de referencia exterior. La presión ocular desdobla este punto y la imagen cerebral participa de este desdoblamiento consecutivamente por una especie de rechazo. Ahora bien, esto es lo que ocurre precisamente en la percepción visual. Cuando miramos un objeto, tocando a nuestro ojo o apretando sobre él para hacerle desviarse de su posición normal, vemos el objeto doble. Decimos el objeto, pero ¿qué es un objeto? Un grupo de sensaciones y de imágenes. Las imágenes se desdoblan, pues, como las sensaciones. La diplopia sensorial va acompañada de una diplopia mental. Pero el hecho es poco aparente. No se notaría sin la alucinación, que la hipertrofia, haciendo enorme a la imagen y reduciendo casi a la nada la sensación. Así es como los hechos patológicos nos instruyen sobre el estado normal. Aquí aprendemos que en nuestras percepciones la imagen se va tan enérgicamente unida a la sensación que sufre directamente sus modificaciones. Se desdobla cuando se desdobla la sensación. M. Ferré ha sustituido la presión ocular por un prisma, colocando un prisma ante el ojo de una enferma en estado de alucinación. Ha visto que la alucinación se desdoblaba como antes y que además una de las imágenes sufría una desviación cuyo sentido y cuyo valor están conformes con las leyes de la óptica. Bien entendido que el experimento se ha hecho apartando del campo visual de la enferma todos los objetos exteriores cuyas modificaciones podrían servir de señal. Por ejemplo, se inculca a la enferma que en una mesa próxima hay un retrato visto de perfil. Si se interpone un prisma ante uno de sus ojos sin prevenirla, la enferma se asombra de ver dos retratos. Y siempre el que se desvía está colocado conforme a las leyes de la óptica. Este segundo experimento nos instruye, como el primero, sobre la historia de nuestras percepciones normales, porque normalmente cuando colocamos un prisma ante uno de nuestros ojos, los objetos que vemos a través del prisma nos parecen desviados. Ahora bien, esta desviación de los objetos implica una desviación de las imágenes. El prisma, en ciertas condiciones, desvía una imagen. Se encuentra, pues, en el seno de la vida normal el germen de este curioso experimento de hipnotismo. Nosotros hemos contribuido al desarrollo de estos estudios sustituyendo el prisma por un gran número de diversos aparatos de óptica. Una vez fijado el principio, los experimentos no ofrecen casi más que un interés de curiosidad. Nos limitaremos a citar algunos, remitiendo para los detalles a nuestros artículos sobre las alucinaciones. Si mientras una enferma contempla el objeto imaginario sugerido, por ejemplo, un árbol en el que está posado un pájaro, se colocan ante sus ojos unos gemelos, declara enseguida que el árbol se hace muy grande y se aproxima. Si cambiando de sentido los gemelos se hace mirar a la enferma por el objetivo
el extremo grueso. De repente el árbol se aleja, disminuye y el pájaro se hace completamente invisible. Lo que hay de interesante son las reflexiones con que la enferma sonámbula acompaña estos cambios del objetivo imaginario. La llamada WIT experimenta cada vez un asombro de los más vivos. Cuando lo hago mirar a un pájaro posado en una rama de un árbol, no comprende cómo este pájaro puede estar en un instante muy cerca de ella y un momento después muy lejos. Le digo muchas veces que el pájaro cambia de lugar, que se aproxima volando, que después se aleja. Pero rechaza fuertemente esta explicación, objetando que el árbol también parece ocupar posiciones diferentes. Replico que esto es imposible, que el árbol tiene sus raíces introducidas en el suelo y que no puede dejar el sitio en que está plantado. Entonces, ella deduce que son sus ojos que están enfermos y cambian la distancia aparente de los objetos. Esta deducción es verdaderamente muy razonable, dado que la enferma ignora que se colocan sucesivamente ante sus ojos el ocular y el objetivo de unos gemelos. Importa observar que los gemelos no modifican la alucinación más que cuando están graduados para la vista de la enferma. ¿Y por qué? Porque solo en ese caso es cuando los gemelos modifican su sensación visual. Aumenta la superficie del cuerpo exterior sobre el que se aplica la imagen y de aquí el aumento de la imagen, que obra como un dibujo sobre una membrana de caucho. Este experimento, como los anteriores, explica el estado normal. Sin insistir, recordemos sencillamente que cuando nos acercamos a una persona, las sensaciones visuales se modifican gradualmente. Al mismo tiempo, las imágenes provocadas por estas sensaciones se modifican en el mismo sentido. Al principio, si estamos muy lejos, vemos una mancha negra, cuya naturaleza es imposible de reconocer. Después, esta mancha se convierte en un objeto más largo que ancho. Después se distingue una persona. Después es un hombre. Después es de tal figura. Y finalmente es el señor fulano. A medida que las sensaciones se modifican por la aproximación, las imágenes cambian, se hacen más abundantes, más precisas y permiten, finalmente, un acto de reconocimiento individual. Este fenómeno de inducción de las sensaciones sobre las imágenes es lo que hace muy aparente la alucinación. En otros experimentos hemos sustituido los gemelos por la lente, que aumenta un retrato imaginario, y a cierta distancia lo invierte, por el cristal birefringente, que produce un desdoblamiento especial bastante complicado, y, finalmente, por el microscopio, que produce un aumento más considerable que la lente. Pero en estos diferentes casos se trata siempre de los mismos fenómenos de refracción, y basta conocer uno para comprenderlos todos. Indicaremos, para terminar, el experimento del espejo. Si se produce una alucinación sobre un punto fijo, por ejemplo, la alucinación de un gato en una mesa próxima, se puede hacer reflejar este objeto imaginario en un espejo plano, con tal que el espejo refleje el punto de la mesa en que está sentado el animal imaginario. Entonces, la enferma ve dos gatos. Los dos son imaginarios, pero se puede decir que el reflejado lo es todavía más que el otro. En efecto, si se ordena a la enferma que coja uno de estos dos animales, lo hace fácilmente con el que está en la mesa. Pero cuando quiere coger al que está reflejado, su mano tropieza con el cristal del espejo, que la impide ir más lejos. Además, observando las cosas de cerca, se nota que el espejo da una imagen simétrica del objeto imaginario, como si fuese un objeto real. Así, una inscripción imaginaria de una hoja de papel se ve invertida en el espejo. Todos estos resultados se explican por la existencia del punto de referencia que se refleja. Sobre esto, tengo un caso que establece claramente la transición entre la alucinación y la percepción. Es un ejemplo de ilusión de los sentidos, reflejado en un espejo. Uno de mis amigos me ha contado que al despertarse sobresaltado una noche, vio delante de su ventana, que estaba ligeramente iluminada, una forma humana. Enseguida distinguió que esta aparición
representaba a la Virgen. Estaba de pie, extendiendo las manos abiertas, y de cada dedo salía un rayo de fuego. Al lado de la ventana había un armario de luna. La Virgen se reflejaba en la luna, como un objeto real. La segunda imagen era absolutamente semejante a la primera. La actitud era la misma. Las manos abiertas estaban rodeadas de la misma aureola luminosa. Mi amigo no es nada supersticioso. No se dejó engañar por este milagro aparente. Se acercó a la ventana y vio que la ilusión provenía de una tela blanca colgada de la falleba. Como era natural, la imagen se reflejaba en el espejo. Aunque este fenómeno parezca demasiado natural para merecer que se le mencione, le citamos porque demuestra que la misma regla se extiende a la alucinación, a la ilusión de los sentidos y a la percepción. El estudio de la percepción se encuentra especialmente aclarado por estas comparaciones. Se comprende ahora que cuando miramos en un espejo un objeto real que se refleja en él, ocurre algo análogo a la reflexión de una alucinación y de una ilusión. El espejo, considerado desde el punto de vista de la percepción, es una especie de repetidor. Repite las sensaciones visuales que produce el objeto directamente en nosotros. Estas sensaciones repetidas dan lugar, como si fuesen sensaciones directas, a una interpretación, a la construcción de un objeto exterior por el espíritu, es decir, en definitiva, a una sugestión de imágenes. Se puede decir, pues, que en el estado normal, una imagen del espíritu se refleja en un espejo, cuando está en conexión con una sensación. Al lector que desee más pormenores sobre estos fenómenos de óptica alucinatoria, le remitimos a la monografía que preparamos con M. Ferré sobre la alucinación. El objeto que perseguimos aquí no es estudiar la alucinación, sino explicar la percepción exterior por la alucinación, cosa que es muy diferente.